Buenas tardes. Estamos aquí hoy celebrando la presentación del libro Un fantasma recorre el siglo, luchas feministas en México 1910-2010, que coordinamos la doctora Gisela Espinosa, que está del otro lado, y yo, y que tiene 18 autoras y que habla de 100 años de los feminismos en México, de los temas, de los asuntos y de las cuestiones de las mujeres en México. Hoy estamos de pláceme, tenemos dos postdoctorantes de la UAM Xochimilco que van a hacernos el favor de comentar el libro y lo van a hacer muy bien. Empezamos con Bárbara. La primera está aquí a mi izquierda, Bárbara Valdés Benítez, quien ha hecho estudios de mujeres del Nopal en Guanajuato y otros estudios. Está de postdoctorante en el posgrado de Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco, y a quien le doy la palabra, que después les presento a Roxana. Bueno, pues yo traje un texto que voy a leer a continuación. Dice: un libro es siempre y ante todo un viaje. Este libro me llevó a muchos lugares. Imaginé diálogos, rostros, reuniones, mítines, asambleas, textos. Recordé a Sor Juana, a Rosario Castellanos, a la comandanta Ramona, a Virginia Woolf. Pensé en Lacan y su magistral elucidación: la mujer no toda es. De alguna manera, junto con el fantasma, recorrí el siglo. El trabajo de Ana y Gisela me ha parecido excelente. La construcción histórica, minuciosa, interesada, documentada de un fenómeno social, el feminismo, debió resultar una tarea muy compleja. Un fantasma recorre el siglo es un libro colectivo, cuyas voces se entrelazan y debaten a la sazón de los acontecimientos políticos y sociales que le dieron rostro al siglo XX. Como un curador o curadora que construye un cierto orden para hacer comprensible la obra de arte, las autoras de este trabajo hilvanaron trozos de la historia para configurar el sentido de las luchas femeninas. El seguimiento es tan preciso que cada uno de los textos por separado compone un discurso propio, pero también el libro en su conjunto logra una sola argumentación muy consistente. Los escenarios, las relaciones, las mujeres, los documentos, los testimonios, los hombres, los procesos sociales que, transformados, van apareciendo a lo largo de las décadas, conforman una narrativa íntima que nos conduce, siquiera someramente, a las cuevas psíquicas, a las rutas mentales de los personajes femeninos más representativos del siglo pasado. Cartas, crónicas, ensayos, entrevistas, reflexiones son protagonistas en este rompecabezas histórico. La apuesta de este trabajo es reelaborar la historia desde otro lugar, el de las mujeres. Dar cuenta de las luchas, de las demandas, de los procesos organizativos. Las autoras nos invitan a mirar la historia de otras maneras, a invertir los modos de relación con esta. Nos exhortan a reescribir el pasado, a mirar lo histórico en una perspectiva de larga duración a la manera brodeliana. Los movimientos feministas dicen en la introducción, las directoras de este concierto de palabras, que estos no solo han tenido que construir y reconstruir un discurso, sino también enfrentar a un conservadurismo de derecha y de izquierda para deconstruir un discurso sexista. Y es precisamente esa reconstrucción discursiva la que va desplegándose inequívocamente en todas las épocas, en todas las mujeres que reciben involuntariamente quizá la estafeta del momento histórico que, sin concluir, cambia de rostro y con ello se reconstituye. El feminismo causa miedo, advierten. Contra los testimonios vivos de las luchas aparece otro fantasma, el del olvido. Y esta especie de resquemor sobre el feminismo, esta sensación generalizada de que el feminismo es como una piedra en el zapato, crea muchas suspicacias. Los grandes movimientos, mineros, sindicalistas, estudiantes, se conciben automáticamente como revolucionarios. A los movimientos feministas no se les reconoce su carácter subversivo. Son más bien berrinches, mujeres, caprichos de mujeres que no tienen nada que hacer. Me valdré de la siguiente pregunta para elaborar una respuesta a tales necesidades. ¿Qué gente dice estas cosas? Retomo una cita de la introducción que me pareció muy ilustrativa. Dice así:
El pensamiento y los movimientos feministas se influyen y condicionan mutuamente, pero no son idénticos ni avanzan al mismo ritmo. Fin de la cita. Lo que me hace pensar que existe continuidad respecto al objeto de las luchas, pero hay diferencias respecto a los caminos, las ideas, las decisiones, las alianzas. Junto con el siglo, el fantasma fue haciéndose más complejo, más heterogéneo. Fue recobrando fuerza, perdiéndola en ciertos momentos, transformando asideros. Este libro está dividido en 5 partes. La primera, titulada Revolución, Sufragismo y Derechos, está compuesta por 4 excelentes trabajos. Todos ellos relatan los movimientos feministas de aquella convulsa primera mitad del siglo XX. Los textos describen las luchas en los momentos históricos más significativos: la revolución, la posrevolución de los años 20, el cardenismo, los sexenios de Ruiz Cortines y Miguel Alemán. Describen las actividades de las propagandistas en el maderismo, el funcionamiento de los clubes femeniles y las ideas allí vertidas, el movimiento de las constitucionalistas. Entre 1915 y 1919, dice Marta Eva Rocha, las mujeres denunciaron las arbitrariedades del gobierno, celebraron congresos feministas, editaron la revista Mujer Moderna, mientras otras se alistaban como mujeres soldadas. Luego, en los años 20, surge la demanda generalizada por el voto femenino. Se trata de los inicios del sufragismo feminista que perduraría hasta los años 50. Con Cárdenas en el poder, en los 30, cambió la dinámica de las luchas feministas. Desde su campaña, Cárdenas definió el papel importante que jugarían las mujeres durante su mandato. Se forma el Frente Único Pro Derechos de la Mujer en 1935, que congrega campesinas, comerciantes, profesionistas. En esta etapa, señala Esperanza Tuñón, la lucha se diversificó y surgieron distintos grupos. El camino para la aprobación del voto estuvo plagado de resistencias. Las mujeres tuvieron que soportar la demagogia de Miguel Alemán y el oportunismo de Ruiz Cortines, quien se colgó de sus demandas para curarse en salud y aprobarlo en consecuencia en el histórico 1953. La segunda parte, titulada Contracultura, Cuerpo, Violencia y Diversidad Sexual, incluye los feminismos que aparecieron después de los 70. Aquí se explican los movimientos contraculturales que surgieron en esa época, los elementos clave que convergieron para que apareciera la nueva ola del feminismo, como la inserción de las mujeres a la educación y al trabajo asalariado. En estos tiempos, la bandera fue, en palabras de Anna Lau Hayden, la reivindicación de la autonomía del cuerpo femenino. Este neofeminismo, señala la autora, surge en un contexto de agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador. Son etapas de nuevas luchas: la despenalización del aborto, los movimientos que cuestionan la naturalización de la violencia, el reconocimiento del lesbianismo como actitud de vida. Clase, etnia y ambientalismo es el nombre de la tercera parte de esta obra. Aquí se incluyen trabajos que reflexionan sobre la diversidad ideológica del feminismo. Se revisa el surgimiento del feminismo popular sustentado por mujeres rurales, indígenas, amas de casa de barrios populares. Estos movimientos articularon la discusión entre género y clase dentro de un contexto de crisis económica y malestar social. Recuperar la experiencia del feminismo popular es relevante para sacar a la luz una de las historias invisibles del feminismo, advierte Gisela Espinosa. En esta parte también se analizan a detalle las rutas del feminismo indígena y el feminismo ambientalista. ¿Cómo repensar los derechos de las mujeres desde una perspectiva no etnocentrista?, se pregunta Aida Hernández, mientras Hilda y Rebeca Salazar y Lorena Paz nos cuentan que el ambientalismo feminista versa su argumento en, cito, la desigualdad entre mujeres y hombres en el uso, acceso y control de los recursos naturales. Tratando de elaborar una visión de conjunto, las reflexiones en esta parte lanzan la idea de que el feminismo ha sido hegemónico en el sentido de que ignora otros feminismos populares, que hay feminismos que han surgido desde otras trincheras y elaboran nuevas preguntas y nuevos puntos de partida. La cuarta parte, autonomía e institucionalización, comprende 3 artículos que explican las formas en que el movimiento feminista se ha relacionado con las instituciones, proceso que representa otro venero de la lucha. Comienzan a surgir grupos en los 80 y 90 que articulan la perspectiva feminista con posturas de izquierda. Nace el feminismo civil constituido por ONGs. Este feminismo influyó en programas sociales y en políticas públicas. Gracias al empuje del feminismo civil, se da la inclusión de las discusiones de las mujeres en los ámbitos gubernamentales. Nacen a principios de este siglo y con resquemores también los institutos de las mujeres. María Luisa Tarrés realiza un balance sobre su eficacia en una atmósfera con olor a panismos. Para finalizar esta parte, Jimena Bedregal, desde una postura crítica hacia el proceso de institucionalización del feminismo, nos habla de la corriente autónoma y da la necesidad de reconocer que los feminismos son muchos y muy variados. La apuesta es romper con la feminidad patriarcal, recuperar la capacidad subversiva.
La quinta y última parte, Feminismo y difusión, contiene 2 textos. El primero reflexiona sobre la relación entre feminismo y educación. Mercedes hace un repaso sobre los caminos pedregosos de los estudios de género, su influencia en el movimiento, la resistencia de la academia tradicional. La autora trata de dar cuenta de cómo el feminismo, en tanto que movimiento contestatario, se vincula o distancia de la academia a la que da lugar. El texto que cierra no solo esta parte, sino todo el libro, trata sobre la historia del periodismo feminista. Advierte Sara Lovera que la agenda mediática feminista apareció más claramente en la historia reciente de México, en la época del cardenismo. En los medios industriales las mujeres tuvieron que hacerse camino para poder escribir. Dramaturgas, novelistas, poetas, ensayistas se hicieron presentes a lo largo de las décadas. El libro concluye con este trabajo. En este abanico de propuestas que aquí se despliegan, en este panorama diverso, Gisela y Ana insisten en la pregunta: ¿cuáles son los retos que enfrentan los movimientos feministas? Hay muchos por delante y todos muy complejos. Un fantasma recorre el siglo es una obra que nos invita a traspasar los cautiverios mentales. Nos lleva de la mano al lugar de las realidades posibles. Nos hace pensar que los cambios, que los procesos sociales no tienen nada de inverosímiles. Las voces que escuchamos a través de estas palabras configuran una historia íntima, una historia que nos describe a un fantasma combativo, necio, perseverante y al mismo tiempo sensible, con mirada periférica. Gracias por estas voces. Muchas gracias, Bárbara. Creo que le sacaste la esencia a este libro colectivo y a sus temáticas que entre Gisela y yo tuvimos algunos problemas para armarlo y conformarlo. Ahora le vamos a dar la voz a Roxana Rodríguez Bravo, a la doctora Roxana Rodríguez Bravo, que es experta en mujeres y religión, que ha escrito sobre mujeres sinarquistas, que está haciendo el postdoctorado en el área Mujer, Identidad y Poder de la UAM Xochimilco. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer la invitación de la doctora Ana Lau y de Gisela Espinosa, de la doctora Gisela, para presentar este libro. Pues como ya Bárbara mencionó, pues este fantasma, ¿no?, del que habla el libro, este fantasma del feminismo, pues es un fantasma que siempre ha estado presente, que asusta, ¿no?, que a muchos les da terror y que afortunadamente siempre se aparece en los momentos más oportunos, ¿no?, las coyunturas políticas y demás. Bueno, este libro puede y debe ser leído desde distintas perspectivas. Debido a mi formación, o más bien de formación profesional, pues yo le he dado una lectura desde el campo de la historia. En este sentido, como menciona Joan W. Scott, ella dice que la historia de las mujeres se caracteriza por tensiones extraordinarias. Se encuentra entre la política práctica y la academia, entre los niveles establecidos en el seno de cada disciplina y las influencias interdisciplinarias, entre la actitud teórica de la historia y la necesidad de una teoría para el feminismo. Yo pienso que Un fantasma recorre el siglo logra orquestar estas tensiones de una excelente manera. Presenta el panorama de la política y la práctica feminista. Tiene un trabajo de rescate y de narración que le da un estatus académico. Además, me parece que el rescate que tienen de las fuentes, tanto documentales como orales, es un trabajo muy arduo y que debe ser reconocido. Y pues es un libro también, ¿no?, como se ve, completamente interdisciplinario, con un gran bagaje teórico metodológico feminista que invita a la construcción teórica y que también nos invita, ¿no?, a preguntarnos acerca no solo del pasado, sino del hoy. Bueno, la publicación, yo les voy a contar un poco, ¿no?, más o menos cada artículo, muy brevemente, cada artículo del libro y bueno, algunos comentarios. La publicación se abre con el artículo de Marta Eva Rocha que se titula Feminismo y Revolución. Dentro de la autora aborda el activismo de las propagandistas y las soldadas durante el conflicto revolucionario y cómo sus conductas transgredieron espacios sociales tradicionalmente asignados a los hombres. Rocha también habla acerca de los primeros congresos feministas celebrados en Mérida, Yucatán, en 1916 y cómo estos se enmarcaron en un feminismo que pugnaba por la emancipación de la mujer y el sufragio femenino. Algo que a lo mejor sí sería importante analizar dentro de este marco
pues fueron todos estos grupos de mujeres católicas, de mujeres anarquistas, llevando a Guamimolino y demás, y como todas, digamos, todos estos grupos se cuestionaron y actuaron, ¿no?, en contra de estas, pues de toda esta embestida feminista, ¿no? Y si de alguna manera se pueden enmarcar algunos de estos movimientos con algunos tintes o algunas características, ¿no?, de luchas políticas y luchas feministas. Bueno, para los años 20 el fantasma feminista se abocó a hacerse presente en el ámbito de la política. Esta época es analizada por Ana Lau en Mujeres, Feminismo y Sufragio en los años 20. La autora analiza el Consejo Feminista Mexicano que tuvo lugar entre 1919 y 1925, que fue el mecanismo utilizado por las mujeres para participar en la política mexicana de la primera mitad de la década de los 20. Pero bueno, en este contexto yo me vuelvo a preguntar, ¿no?, qué pasaba con aquellas mujeres de posturas católicas, de posturas conservadoras y demás. Y creo que es, en realidad, historiográficamente, pues ha sido un tema un tanto pues olvidado o poco estudiado, ¿no?, dentro de la academia. Y creo que debido a la coyuntura política que estamos viviendo, Josefina Vázquez Mota, el PAN y el cuchicuchi, ¿no?, entonces sería pertinente remontarnos, ¿no?, a qué pasaba, cómo se formaron, digamos, todas esas secciones femeninas católicas y conservadoras, ¿no? En la otra presentación, Carla nos mencionaba, ¿no?, acerca de las secciones femeninas, cómo ven esta cuestión de la ciudadanía y demás, pero también sería necesario, ¿no?, remontarse a la historia de las secciones femeninas de los partidos y sobre todo, bueno, llevando otra vez a Guamimolino, de los partidos conservadores. Así como el Consejo Feminista Mexicano fue la cara del fantasma durante los años 20, para la década de los 30, como ya mencionó Bárbara, el caso emblemático fue el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que es el título del artículo de Esperanza Tuñón. Las demandas del Frente, surgido en 1935, se referían a buscar el mejoramiento de los ámbitos laborales y de salud de las mujeres, así como otras propuestas democráticas contra el fascismo, la carestía, el reparto agrario, el seguro social y la obtención del voto, que fue a la que a la larga tomara más importancia dentro de la organización. Entonces vamos viendo cómo todas estas organizaciones de mujeres lo iban haciendo, se iban organizando en torno, ¿no?, a las necesidades y al contexto que las mujeres estaban viviendo en cada época. Para la década de los 40 y los 50, la demanda feminista más importante pues fue el derecho al voto. Esta temática es abordada por Enriqueta Tuñón Pablos en el artículo El derecho a las mujeres al sufragio. La autora menciona que los 40 y los 50 se caracterizaron porque las mujeres se adhirieron al apoyo de las autoridades esperando que éstas les otorgaran el voto. Por lo anterior, los logros para obtener el sufragio femenino en México no respondieron a la presión de las bases feministas, sino una decisión del gobierno vinculado a intereses electorales. Aquí también habría que estudiar más, ¿no?, los diferentes discursos que se dieron acerca de la obtención del voto, discursos a veces dispares, y como también, como mencionaba Carla, muchos de esos discursos, de esas ideas, las venimos cargando. En 1946 a las mujeres se les dio, en México a las mujeres se les otorgó el derecho de participar solamente en las elecciones municipales. Lo anterior porque se suponía que el municipio era como una extensión del hogar, ¿no?, y el hogar pues era el espacio que le correspondía a la mujer y era la que tenía que velar por la casa, por los hijos, etcétera. También otra línea que sería interesante es ver cómo todos estos discursos conservadores de una otra manera también están permeando todas estas, en algunos casos, las organizaciones feministas. En mi trabajo de tesis, que la doctora Ana me hizo favor de leer, siempre me decía, es que muchos de tus discursos que dicen las anarquistas son iguales, se repiten a los que dicen las del Frente Único, las que dicen estas organizaciones, ¿no? Entonces, cómo hay, digamos, se va repitiendo ese deber ser femenino tradicional y cómo aún hoy en día pues lo venimos arrastrando. Los artículos de la sección Revolución, Sufragismo y Derechos representan una excelente articulación entre el contexto político y social de la época con un feminismo revolucionario que mucho tenía que ver con las discusiones feministas europeas y norteamericanas del siglo XIX. Si bien se analizan las posturas y luchas de las mujeres transgresoras al orden de género dominante y de posturas de izquierda, pues se echa de menos, ¿no? Otras, ¿qué más, no? ¿Qué otras posturas, cuáles eran los discursos encontrados?
como ya he mencionado. La segunda parte del libro, Contracultura, Cuerpo, Violencia y Diversidad Sexual, empieza con un texto de Ana Lau titulado Emergencia y trascendencia del neofeminismo. En este se analiza la llamada nueva ola del feminismo de los años 70 y su estrecha relación con el contexto social, político y económico de la época, tanto a nivel nacional como internacional. La autora concluye el texto haciendo la siguiente pregunta: ¿en un nuevo siglo es necesario un nuevo feminismo? Lau considera que el reto para las feministas es convertirse en una fuerza política que sea interlocutora y que logre plantear políticas públicas para las mujeres. Uno de los temas y problemáticas persistentes hacia las mujeres es el de los derechos sexuales y reproductivos. Lo anterior es abordado por Marta Lamas en el texto Cuerpo y Política, la batalla por despenalizar el aborto. En este se realiza una interesante reflexión acerca de cómo el tema del aborto tiene que ver con intereses políticos y económicos cuyo eje se encuentra en el poder de la Iglesia Católica. A pesar de ello, el texto da cuenta de las luchas que las feministas han realizado por más de 40 años para defender sus derechos sexuales y reproductivos y de elección de la maternidad. Este tema pues también es central, ¿no? En el momento actual, ¿no? Cuáles son las diversas posturas políticas que hay frente a los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos, el aborto, etcétera. Si es que los hay, porque bueno. El asunto de la violencia de género es estudiado en este libro por Irma Saucedo y Guadalupe Guacuz en el artículo Movimientos contra la violencia hacia las mujeres. Uno de los aspectos centrales del texto es el hecho de que la violencia de género es el tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Guacuz y Saucedo se preguntan cómo desde el discurso y la práctica feminista se puede analizar el tema de la violencia y la inseguridad para centrarse en las habilidades y relaciones del feminismo para actuar en conjunto con otros sujetos de la sociedad mexicana para así enfrentar dicha violencia. Es decir, dejar un poco a un lado esta posición, ¿no? de víctimas, ¿no? de las mujeres, y más bien a partir de la organización y de los movimientos de mujeres, qué se puede hacer, ¿no? Para disminuir o para erradicar esta violencia de género. Erradicar, como las mismas autoras dicen, que ellas sí están convencidas de que la violencia de género se puede erradicar. La invisibilidad también puede considerarse otro tipo de violencia. Gloria Cariaga, en Las lesbianas organizadas, considera que la invisibilidad de las lesbianas ha sido uno de los desafíos más importantes que este sector de la población enfrenta. El artículo de Cariaga representa un aporte en realizar la historia de los movimientos lésbicos en México, lo cual no se había hecho y no se ha hecho, y según la misma autora falta mucho por hacer. Y estos movimientos han desafiado la lesbofobia, la misoginia imperante en la sociedad y han luchado para combatir los estigmas y la discriminación frente a las mujeres y las lesbianas. Esta segunda parte del fantasma da cuenta de la continuidad de los problemas que las mujeres hemos enfrentado a lo largo de la segunda parte del siglo XX y de cómo las feministas han entablado diversas estrategias y construido este fantasma con múltiples caras que sea capaz de reivindicar la presencia y la lucha de las mujeres a lo largo de la historia. Asimismo, esta sección nos otorga marcos históricos completos acerca de las luchas feministas. La tercera parte del libro, Clase, Etnia y Ambientalismo, explora las caras menos conocidas de este fantasma feminista y empieza con el texto de Gisela Espinosa, Feminismo Popular, tensiones e intersecciones entre el género y la clase. Este artículo habla acerca del feminismo popular, una vertiente del movimiento feminista mexicano que se desarrolló durante los años 80 del siglo XX, cuya importancia radicó en la aceptación y comprensión de la diversidad interna del feminismo, lo cual es algo bastante importante que hay que subrayar, y de cómo las mujeres rurales, indígenas, asalariadas o amas de casa de barrios urbanos articularon sus proyectos con las reivindicaciones feministas. Otra parte relegada de este fantasma es el de los movimientos de mujeres indígenas, considerado en este libro por Aida Hernández en Movimientos de Mujeres Indígenas repensando los derechos desde la diversidad. Este artículo reflexiona y analiza la manera en cómo podemos repensar los derechos de las mujeres desde una perspectiva que no sea etnocéntrica y de cómo el feminismo se puede insertar en contextos culturales diferentes al que le dieron origen. Y ahí yo me preguntaría si es que se puede insertar. Es por ello que la pregunta más importante y tal vez la más provocadora de este artículo es, ¿en realidad se puede hablar de un feminismo indígena? Sería cosa de discutirlo. Muy relacionado con las reivindicaciones y luchas de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas, Hilde Rebeca Salazar, junto con Lorena Paz,
presentan el ambientalismo feminista. Las autoras articulan la relación existente entre los problemas ambientales, las desigualdades de género y la discriminación hacia las mujeres. Al leer este artículo me surge la pregunta de si este feminismo ambientalista en realidad no tiene algo o mucho de esencialista, en el sentido que identifica a las mujeres como las más cercanas a la naturaleza y por ello las que deben de cuidar y salvaguardar los recursos naturales, ¿no? Entonces, bueno, otra pregunta que se podría discutir. La tercera cara del fantasma nos invita a repensar nuevos temas y problemáticas nacidas de contextos y movimientos actuales. Será necesario hacer una lectura de todos ellos desde la mirada feminista y ver la manera en cómo se inserta dentro de las discusiones feministas más amplias. La cuarta sección del libro, Autonomía e Institucionalización, inicia con el tema de la vinculación del feminismo con otros contextos como el institucional, el académico y la sociedad civil. El primer artículo de Gisela Espinosa y Marta Castañeda, Feminismo Civil, los claroscuros de la institucionalización, analiza el llamado feminismo civil, aquel constituido por organizaciones civiles no gubernamentales y colectivos de mujeres que operan en todo México y que representan la creación de un discurso y una práctica que conjugan una visión social y pedagógica de izquierda desde una perspectiva feminista. El siguiente artículo de María Luisa Tarrés, titulado Reflexiones sobre el feminismo y los institutos de las mujeres, aborda un tema por demás actual y que influye de manera directa en la construcción y puesta en práctica de las políticas públicas y hasta de las políticas electorales. La institucionalización del proyecto del movimiento feminista en el espacio político. Tarrés nos ofrece un análisis del recorrido de este proceso y de los aportes que el movimiento feminista ha dado a la conformación de los institutos de las mujeres a nivel gubernamental y de cómo se ha generalizado la perspectiva de género en la sociedad mexicana. A pesar de que el análisis de Tarrés es excelente, queda pendiente el análisis de cómo se vive en la práctica, eso que se llama la transversalización de la perspectiva de género, y cómo esta ha sido recibida y construida por la sociedad civil, y cómo también pues se han ido, digamos, fusilando y robando, ¿no? Estas terminologías, estos términos, ¿no? Que nada más los toman de la teoría feminista, de las feministas, y las ponen. Un ejemplo que estamos viviendo actualmente pues son los spots de doña Josefina Vázquez Mota, y entonces pone todos somos Josefina, todos con arroba, o sea, todos y todas, cómo se ha, digamos, todos ahora dicen que hablan desde un lenguaje incluyente y demás, ¿no? Pero nada más se han tomado esas cosas, pero nada más es como una cuestión superficial, ¿no? También en la cuestión práctica, siempre pongo mi ejemplo tonto del Metrobús, ¿no? De los espacios, ¿no? Estas acciones afirmativas de que hay espacios para mujeres, espacios para hombres, cómo se vive en la práctica, ¿no? De la mujer de a pie que anda en Metrobús, cómo vive, ¿no? Cómo se piensa frente a esas llamadas acciones afirmativas. El texto de Jimena Bedregal, El feminismo autónomo radical, una propuesta civilizatoria, realiza el recuento del movimiento de la corriente autónoma instalada en 1993 en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, analizando el caso específico de la colectiva Cómplices, que se formó como propuesta política y filosófica en Chile y México en el mismo año, con la idea de reconocer los distintos feminismos y explicitar las diferencias. En la misma línea de vinculación entre feminismo y otros contextos, para iniciar la quinta sección, Mercedes Barquet escribe Academia y Difusión, un texto que se titula Feminismo y Academia. La reflexión más importante de este artículo radica en la tensión que existe entre los estudios de las mujeres y de género, en donde las investigadoras muy frecuentemente se ven divididas entre el estudio y la acción, entre la academia y la militancia, ¿no? A veces es como si fuéramos mujeres escindidas, ¿no? Entonces, como muchas veces deber ser femenino, tradicional, la maternidad y demás, pues rebasan, ¿no? La vida de las académicas, la vida de las investigadoras y de las mujeres, aunque a lo mejor en el papel pues se tenga un discurso feminista y en algunos sentidos pues hasta militante. En este sentido, la autora considera que el reto sustantivo del feminismo académico es la expectativa de seguir produciendo conocimiento teórico sin perder el papel de crítica social y transgresión epistemológica, ¿no? También muchas veces pues las académicas se encuentran no solamente cooptadas por el deber ser femenino tradicional, sino por las cuestiones académicas con ACID y demás, ¿no? Entonces, que te exigen determinada productividad,
tantos libros y demás, y a veces pues se pierde, ¿no? A lo mejor hasta militancia y demás, pues por estar en esta cuestión, ¿no? En estas en las garras académicas. El libro finaliza con el artículo Feminismo y medios de comunicación de Sara Lovera. Dentro del texto, la autora estudia la participación de las mujeres feministas en distintos medios de comunicación y diversas expresiones del arte, como la poesía, la novela, la crítica literaria, el periodismo, la fotografía y otros. La idea principal de Lovera es desentrañar la manera como todas estas herramientas informativas y artísticas han servido desde el siglo XIX para difundir las ideas feministas. Y como ya alguna vez lo hemos comentado con la doctora Ana Lau, ver cómo se conforma, digamos, este nuevo feminismo desde las redes sociales. Se puede hablar de un ciberfeminismo, cuáles son sus características, etcétera, ¿no? Ese también sería como otro tema de estudio que puede ser explorado. Para concluir, se debe señalar que el libro Un fantasma recorre el siglo refleja atinadamente la historia de las luchas feministas de los últimos 100 años. Sin embargo, el texto no solo es un libro de feminismo, es un libro de historia de las mujeres, que da visibilidad a amplios grupos de ellas y que aporta un sinfín de reflexiones y preguntas, no solo a los estudios de mujeres y de género, sino a las ciencias sociales y la historia con mayúscula en general. El fantasma tiene un vacío, mujeres, feministas y feminismos que necesitan ser investigados, analizados y cuestionados. El fantasma tiene aspectos que aún han sido inexplorados, pero que seguramente serán llenados por las investigadoras feministas en un segundo volumen de la obra. Mientras tanto, Un fantasma recorre el siglo se ha convertido en un libro de referencia obligada para conocer la historia de ese sector olvidado por la humanidad, nosotras las mujeres. Gracias. Gracias, Roxana. Antes de que le pase yo la palabra a la doctora Gisela Espinosa, co-coordinadora del libro, quiero como que subrayar la importancia de este libro, que hubiera sido leído por los postulantes, los candidatos a la presidencia, para que vieran cuáles son los problemas, las problemáticas de las mujeres y cuáles son sus necesidades. Hubiera sido perfecto para elaborar propuestas para las mujeres y acercarse a temas que nos interesan a las mujeres. Mientras tanto, le paso la palabra a Gisela. Bueno, pues buenas noches a todas y todos. Y en primer lugar, pues les quiero agradecer su presencia aquí en un sábado donde podrían estar allí en algún reven, ¿verdad? También quiero agradecerle a Bárbara y a Roxana sus comentarios. Me gustó muchísimo su lectura. Considero que, bueno, se echaron el libro de cabo a rabo y de verdad le sacaron el jugo y creo que lo han presentado de una manera muy completa. Yo les quisiera contar que Ana y yo, cuando comenzamos a pensar en este libro, nos enamoramos del proyecto. Pensamos que las mujeres somos gente sin historia, que aunque existen muchas historias de este país, en muy pocas de ellas se reconoce la participación de las mujeres, el papel de las mujeres, los problemas de las mujeres o las propuestas de las mujeres. En este sentido, hacer este libro significó buscar historias que, tal como las dos presentadoras han comentado, pues implicaba visibilizar lo invisible. Significaba ir a donde no han ido la mayor parte de los historiadores, a reconstruir historias negadas. Historias que a veces son ya muy difíciles de reconstruir porque la gente ya no tiene, ya no podemos encontrar a las protagonistas de estas historias. Ay, Dios mío. Y no siempre hay fuentes escritas que nos permitan hacerlo. Para nosotras, hacer este libro, Un fantasma recorre el siglo, implicó armar una especie de rompecabezas que tenía unas piezas sueltas. Por supuesto, muchas compañeras nos precedieron a nosotras, entre ellas la propia Ana y yo misma. Habíamos hecho pedacitos de esta historia, pero eran historias que estaban disgregadas.
Y cuando nos propusimos hacer el libro, pensamos que era muy importante reconstruir o construir una visión panorámica de lo que ha sido la historia de las luchas feministas. Aunque por supuesto muchas de estas historias son historias de las mujeres o historias de mujeres, pensamos que había realmente una línea divisoria, a veces muy difícil de encontrar, y quizá esta es una de las explicaciones sobre por qué no están aquí las voces de las mujeres que vienen del conservadurismo, ¿sí? Nosotras buscábamos luchas feministas y también esto nos llevó a una reflexión conjunta, porque por feminismo se había entendido o se tenía una historia incluso ya del feminismo que tenía una cierta perspectiva, pero incluir aquí luchas, por ejemplo, de mujeres ambientalistas, de mujeres de sectores populares, de mujeres sindicalistas, de mujeres indígenas, no era común y prácticamente no estaban en ningún libro de historia del feminismo y en ningún texto de historia del feminismo. Entonces, cuando nosotras planeamos el libro, tuvimos que ensanchar nuestra concepción sobre qué estamos entendiendo por feminismo, a la vez que marcar una línea divisoria que, digo, a veces es muy difícil de marcar, con respecto a movimientos de mujeres, pero movimientos de corte conservador. Por supuesto, esta línea divisoria es compleja, porque a veces las dirigencias tienen un discurso, pero las bases de esos movimientos tienen otros discursos. Entonces, está por hacerse una historia de movimientos de corte conservador con protagonismo femenino que a la vez permitan descubrir diferencias entre bases y dirigencias y discursos de las dirigencias. Pero pues ahora sí, más que aceptar el reto de hacer un segundo tomo, pues aquí tenemos a dos posibles coordinadoras de un segundo tomo, porque creemos que aunque nosotras hemos incluido textos que parten desde la Revolución Mexicana prácticamente hasta el momento actual, esta historia de 100 años está incompleta. Creemos que faltan muchos textos, muchas historias que podrían haberse incluido y que nosotras tuvimos que hacer un recorte. Privilegiamos los trabajos que no eran estudios de caso simplemente, sino que presentaban visiones panorámicas de alguna lucha y particularmente de algún periodo. Por supuesto que las primeras historias que aparecen aquí, los primeros trabajos, desde la Revolución hasta la consecución del voto en 1953, se basan en fuentes históricas, en fuentes que han tenido que ser recuperadas en archivos y en trabajos de corte histórico. Ninguna de las autoras vivió ni la revolución, ni el cardenismo, ni los años en que se otorgó el voto, y por tanto todo eso es realmente una investigación histórica. En cambio, los textos que aparecen desde la parte en la que Ana comienza con el neofeminismo, que abarcan desde el año 70, 71, bueno, en estos textos todas las autoras estamos vivas, todas las autoras hemos participado de alguna manera en los movimientos de los que estamos hablando, y en este sentido, aunque todos los textos han implicado una investigación documental, una investigación histórica, son también trabajos testimoniales, son también trabajos en los que quienes hemos escrito eso ponemos una parte de nosotros de nosotras y recuperamos una parte también de nuestra propia historia. Yo creo que un libro con estas cualidades no es fácil de encontrar. Hay muchas compilaciones sobre muchas cosas, pero en este caso sí quisiera señalar que todas las autoras de los textos que comienzan desde el neofeminismo, que es el texto que escribe Ana en adelante, somos autoras vivas que a la vez hemos sido no exactamente las protagonistas, pero sí las acompañantes, las intelectuales orgánicas de algún modo de todos estos movimientos.
Pienso que algunos otros elementos que son importantes es que, pues quizá ahora es muy común hablar de mujeres en plural. Y es también un lugar común decir que la palabra mujer no nos representa a todas y que es muy importante saber que hay una gran diversidad de mujeres, de posiciones, de contextos, de historias y que hay que hablar siempre en plural de las mujeres. Pero así como se va abriendo paso a este nuevo lenguaje en plural, creo que también se va abriendo paso una nueva historiografía del feminismo, ¿sí? Una visión que recupera la diversidad del movimiento, que recupera la pluralidad del sujeto feminista. O sea, no se puede hablar ya de un solo tipo de feministas, sino de una gran diversidad de feministas, que encontramos algún punto de contacto, y quizá esto es parte de lo que platicamos Ana y yo cuando realizamos este libro. Si hasta antes se había pensado que el feminismo se identifica, por ejemplo, con cierto tipo de reivindicaciones, estando Ana y yo de acuerdo con todas esas reivindicaciones más o menos conocidas del movimiento feminista, creímos que el feminismo tiene que ver más que con una agenda específica, que las agendas van cambiando con el tiempo, tiene que ver con una posición específica de quienes estamos luchando contra toda clase de discriminación y de subordinación que vivamos las mujeres, contra las relaciones de poder que nos oprimen y a favor de reconstruir el mundo de una manera mucho más equitativa, justa, de una manera donde hombres y mujeres podamos compartir el poder en todos los espacios y, por cierto, diría no solo los hombres, sino realmente una sociedad donde pudiéramos cambiar la cultura de modo que seamos hombres o mujeres, no permitamos que ninguna mujer sea violentada, no permitamos que ninguna mujer sea oprimida, que ninguna mujer sea rebajada por el hecho de ser mujer. Y yo creo que esto es lo que abrió el abanico de movimientos que están incluidos en este libro. No es solamente, no se consideran feministas solamente quienes están a favor o quienes estamos a favor de la despenalización del aborto o contra la violencia a las mujeres. Se están incluyendo en este texto mujeres que están luchando, mujeres que están luchando en muy diversas trincheras y que están construyendo su discurso feminista desde lugares muy diferentes. Por ejemplo, las ambientalistas de las que hablan algunas de nuestras compañeras en el libro, pues nos están hablando de procesos que no comienzan con un cuestionamiento de la posición de la mujer, sino con un cuestionamiento de la relación sociedad-naturaleza, y que es desde ahí donde ellas también empiezan a decir, bueno, ¿y qué relación, qué acceso tenemos las mujeres a los recursos naturales? En fin, y de qué manera podemos contribuir como mujeres a que la relación con la naturaleza sea de diferente tipo y a que la relación con las mujeres se transforme al mismo tiempo que se transforma la relación con la naturaleza. Y pongo este ejemplo, pero podría poner muchos otros que aparecen en este libro. En este sentido, pues pienso que incluir en un panorama histórico de 100 años movimientos que convencionalmente no estaban incluidos en la historia del feminismo, rompe con una especie de historia oficial del feminismo y empieza y abre un debate sobre, bueno, ¿y qué estamos entendiendo por feminismo? ¿Y quiénes están incluidas en este movimiento? ¿Y cuál es la importancia de incluir a muchas otras mujeres que quizá no se identifican con esta o aquella reivindicación, pero que sí comparten muchas otras luchas de carácter feminista? Este es otro de los aportes del libro. Por un lado, incluir lo invisibilizado convencionalmente y también armar este rompecabezas en medio de un debate. Si alguien quisiera encontrar en Un fantasma recorre el siglo una historia lineal del feminismo, una historia unificada del feminismo, una historia donde todas las personas que allí escribimos tenemos la misma postura, no va a encontrar eso. Va a encontrar un debate, va a encontrar una historia a la que aún le faltan algunas partes, indiscutiblemente, pero donde las mujeres que estamos escribiendo ahí, quizá no tenemos exactamente la misma posición y nos atrevemos a decirlo.
y nos atrevemos a debatir entre nosotros. Porque nuestro debate no es solo con el conservadurismo, con la derecha, con el sexismo. Es un debate también al interior de los movimientos feministas. Y creo que hay que atreverse a debatir, que hay que atrevernos a reconocer las diferencias y que hay que atrevernos también a encontrar las semejanzas, los puntos de unidad, las coincidencias en medio de aquello que quizás también nos aparece como diverso. A diferencia de algunas posiciones que podrían suponer que ser diverso nos empobrece, que ser diversas nos debilita, yo creo que este libro lo que nos muestra es que ser diversas nos enriquece, que esta pluralidad nos ofrece nuevos retos y que es precisamente desde la pluralidad donde puede crecer el movimiento feminista. Y pues yo las invito a todas y a todos a que se aproximen a este libro, a que lean estas historias de las mujeres, estas historias negadas, como decía Monsiváis, en la historia con mayúscula, las mujeres sencillamente no existen. Creo que tenemos que empezar a existir, tenemos que empezar a reconocer nuestra historia y tenemos que empezar a debatir esta historia. Pues ojalá que se animen a leer el libro y pues buenas noches a todos y gracias por estar aquí, todos y todas. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, pregunta. Adelante. Bueno, yo sé que te faltaban muchos temas, no considerar, por ejemplo, el asunto de las mujeres y la cultura. ¿Las mujeres y qué? Y la cultura, que es un asunto poco explorado. Que hay pocos especialistas, creo que nada más Lucina Jiménez toca algunos puntos de vez en cuando, pero no se ha escrito mucho en relación a las mujeres, el feminismo. Tienes toda la razón. Realmente falta un segundo tomo. Tenemos muchos temas que no están, pero aún así el libro salió muy gordo y tuvimos que escoger y de plano escogimos ciertos temas porque no podíamos abarcar todo. Sí le falta un segundo tomo que espero que alguien retome, porque esto es mucho trabajo, pero sí nos han, es más, en varias presentaciones nos han señalado los temas faltantes. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias. Les agradecemos. Esperemos que lo lean. Que lo compren primero. Primero que lo compren. Muchas gracias. Gracias.